pagar unos estudios aquí en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vámonos a México. Sí, o sea, su dinero se hizo mucho, entonces lo Sí, que pudieron haber hecho con mucho menos dinero en Estados Unidos, lo hicieron un poquito más grande aquí a México. sí, son Y todas las posibilidades que te da, vaya, no es solamente eh, el poder pasar por alto ciertas cosas, ¿no? Sino, vaya, esta situación de hacer una producción, si no más grande, más jugosita, por así decirlo, o sea, exacto, meterle un poquito de... con un poquito más elementos, no necesariamente de recursos, pero sí con más elementos, es lo que te da pues el cine de serie B. Y que también creo que lo eligieron, o sea, eligieron México porque al final seguía teniendo mucho la tradición cinematográfica y de creación Porque de el dinero es cine. barato. Pues sí, o sea, justamente, o sea, venía como la época de los 50 donde estaba toda esta gran producción que Hollywood sí consideraba de alguna manera como, no un igual, pero sí como con respeto, digámoslo así. Y después ya empezó en los 60 todavía un poco, y después en los 70. No había respeto por el cine mexicano. Exactamente, y en los 70 empezó como ese declive, pero seguía habiendo mucha producción, aún así. Entonces creo que también por eso fue como una buena decisión, digámoslo así, comercial, ¿no? O económica o financiera, vaya. Y bueno, ahorita revisando la ficha un poquito, resulta que esta película se la encontró, o bueno, la rescató Tarantino y la presentó en un festival de cine de serie B en California. Dijo, encontré esta joyita mexicana Qué y se chido. las vengo a presentar. ¿Ya ven por qué amamos a Chiquito Baby Tarantino? Así es. Sí que también, vaya, otra, otra de las perspectivas que se le puede dar a, a este tipo de cine es esa, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, Quentin Tarantino no surgió como vaya, sus películas son buenas, sin embargo, no surgió como el gran director que es actualmente y con todo el dinero que puede utilizar en una producción, ¿no? Sus primeras películas fueron básicamente de bajo presupuesto y también hay que tener en cuenta que él no tiene pues propiamente vaya, el cómo él dice que se vio Inicia. inmerso en el cine, pues es básicamente el ir al cine, ¿no? El experienciar el cine, no estudiar propiamente el cine, sino ir a cada función que él se pudiera permitir, ¿no? Entonces, creo que es uno de los puntos que se le puede sumar a todo lo que ya hemos mencionado. O sea, sí es de bajo presupuesto, pero de repente son como producciones o ideas, ¿no? De producción que surgen como muy interesantes y a veces no se cuenta con los recursos, pero hay que llevarlo A cabo. a, ¿a qué? A cabo, digo. Sí, o sea, llevarlo a cabo aún incluso sin tener los recursos, ¿no? Y bueno, hablando un poquito más acerca de este Moctezuma, él también nos regaló joyas del cine de terror mexicano como El Castillo de la Locura y Alucarda, además de participar como director de planta en Televisa, cuando Televisa era esta maquinaria, ¿no? O como le decían, la máquina de producción en Latinoamérica. Pero creo que se merece un programita especial igual en un futuro, junto con toda esta ola del cine de terror mexicano, que también tiene cosas muy, muy rescatables y muy Sí, valoradas. justo ahorita con lo que mencionas, Borre, a mí me viene a la mente los buenos momentos de Televisa, ¿no? Que son, la verdad es que hay algunos muy pocos, pero por ejemplo, La Hora Marcada, ¿no? Sí, Es muy, que muy por ahí buena pueden producción. encontrar alguno que otro capítulo que vale la pena. Hay uno que otro perdido ahí en YouTube y en alguna plataforma non sacra. Así es. Y creo que estaba en Blim. De las cosas rescatables que puede tener Blim,
es la hora marcada. Así es. Y bueno, nos vamos con algo de Tom Bledher, creador del soundtrack de Mary Mary Bloody Mary. Estamos aquí a Celuloide, la otra perspectiva, hablando del cine de serie B. Y bueno, ahora tenemos una película más, por ahí de otro consentido de Celuloide, que es el señor Peter Jackson. Don Peter Jackson. Y justo es la temática que hemos comentado a lo largo de todo el podcast, de todo este programa. No es necesario, ¿no? Muchas de las ocasiones no es necesario contar con el gran presupuesto para llevar a buen puerto una producción, ¿no? Y el ejemplo más impresionante nos lo da el señor Peter Jackson, de quien sus primeras producciones pues no fueron como gigantescas, pero pues en determinado momento alguien se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Este director es buenísimo, ¿no? Tiene muy buenas ideas, tiene muy buena estructura, ya sea en guión, en producción, en diseño de producción, en dirección, en encuadres, en lo que sea, pues tráetelo, ¿no? O sea, y vamos a hacer que dirija otro tipo de proyectos, o sea, vamos a darle la oportunidad de que dirija otro tipo de proyectos. eh, y bueno, así es como surge pues El Señor de los Anillos, ya después todas las oportunidades que se le dieron con King Kong, El Hobbit, etcétera. Pero bueno, si se quiere dar un clavado a Peter Jackson joven, es altamente recomendable pues estas tres producciones que yo considero como muy, muy buenas, ¿no? Que también se tratan de repente como cine de culto, ¿no? Dentro de las cuales, y bueno, estas tres producciones son, bueno, empezando con Meet the Feebles, ¿no? En este momento les voy a presentar Meet the Feebles. Es una película de marionetas que básicamente es una crítica social del momento justamente del momento en que Peter Jackson estaba viviendo, ¿no? Es básicamente una compañía de teatro protagonizada por botargas y por peluches,
¿no? Igual ahí tratando de hacer un antagonismo o una alusión a lo que eran los mopeds en aquel entonces, ¿no? O sea, porque los mopeds pues nos presentaban como la cara bonita y la cara educativa de las cosas, pero en Meet the Feebles nos presenta la crítica, El lado oscuro. el lado oscuro exactamente pues de la sociedad en aquellos tiempos, ¿no? Y en esta compañía de teatro, pues hay de todo lo que ustedes peor se puedan imaginar. Drogas, sexo, corrupción. Hay como varios personajes muy, muy interesantes y que básicamente toman digamos, el personaje animal de, pues de lo que está representando, ¿no? Por ejemplo, un bonito conejo, ¿no? Que se llega a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual y entonces se convierte pues en algo muy bonito, ¿no? Un conejito bello con granos y con pus, etcétera, ¿no? Tenemos a la gorda avariciosa que está como protagonizada por un hipopótamo, eh, y así, o sea, nos podemos dar cuenta de que antropomorfiza, sí, toman algunas de las fallas sociales, ¿no? Toman forma animal. Perdón, no era antropomorfo, sino vaya, Peter Jackson nos pone como animales, ¿no? Ya. Y pues es básicamente eso, o sea, dentro de esta compañía de teatro hay corrupción y todo, bueno, corrupción, venta de drogas, lo que se sabe acerca por ejemplo, de Televisa, ¿no? Es como un Televisa, pero en una compañía de Pero con teatro. mopeds. Así es, Pero con mopeds. sí, con mopeds y con armas de fuego. Es bastante, bastante interesante. Les reitero, es como una crítica social al momento en que vivía Peter Jackson, ¿no? Cuando hizo esta esta película. obra. Así es. La otra, según yo, es Bad Taste, ¿no? Bad Que es Taste. como parte de... Donde justamente es esa icónica película donde se utilizó demasiada sangre de cerdo, ¿no? Que pidieron... O sea, es una película gore y dijo, bueno, denme, no sé, Sí. 60,000 litros, pero, o sea, él pensó 6,000. No sé cómo estuvo bien la equivocación, pero el sí es que le trajeron así una cantidad ridícula de sangre de cerdo para la película y tuvo que... O Que sea, la usó... ocuparlos, ¿no? Pues Sí, ya. exacto. Dijo, pues, ¿qué hago? No, Hizo una escena ahí super gore y bueno. Sí. sí, no recuerdo, no es Bad Taste, ¿eh? Digo, las tres que yo mencionaba, si era Bad Taste, Meet the Feebles, y ahorita acabo de ver, se llama Dead Alive, la tercera. En esta, Dead Alive, es meramente una película gore, ¿no? En la cual creo que es donde mencionas, Balam, que se utilizan como varios litros de sangre de cerdo, porque de hecho esta película es la que contiene la que es considerada la escena más sangrienta de todos los De tiempos, todos los tiempos. ¿no? Sí, Que es entonces justamente es. básicamente un güey que se cuelga una podadora como mochila al frente y empieza a matar a una serie de personas. Bueno, personas infectadas tal cual como si fueran zombies. Pero bueno, les recomiendo que vean estas tres producciones y en especial Meet the Feebles porque, les reitero, es como de lo que hemos estado hablando a lo largo del podcast, ¿no? O sea, el cine al final también tiene que cumplir como la función de una crítica social. Justo me vino a la mente lo que sucede o lo que sucedió, ¿no? Con Parasite, ¿no? Que llegué a ver un artículo que poco después de que salió la película, el gobierno coreano, bueno, surcoreano, se dio cuenta, ¿no? Y dijo, no manches, o sea, las personas aquí en Corea no viven así, o sí viven así, ¿no? Y entonces le empezaron, sí, o sea,
¿Todos los malos? Ajá, exactamente.